Estoy hablando de 3 poderes en la lengua. La primera, el mal que habla. La segunda, la longitud de la lengua. Y la tercera, la punta de la lengua. Está fuerte tu lengua. Está bien trazada y contada y medida en Dios. Esa lengua da fruto. Si no te mete en una, te mete por la otra. Pero donde no controlas esa lengua. Mundo espiritual. No se puede llegar a ver cosas completamente espirituales. Esa conexión o ese poder se perdió. En Génesis capítulo 3 versículo 9. ¿Qué poder fue que se perdió? ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando del mundo espiritual. El mundo terrenal usted lo conoce. Pasa algo parecido, pero más profundo. En el mundo espiritual, cuando el hombre peca, pierde el poder de verlo todo enteramente en el mundo espiritual. Por eso hay cosas que nuestra humanidad, no nos deja ver en el mundo espiritual. La condición de nuestra naturaleza humana es que somos pecadores. Okay, si usted quiere, anótelo. Génesis capítulo 18, versículo 1. Y se le aparece Dios con 2 ángeles. Abraham entra de la tierra al mundo espiritual porque quien lo visitó fue Dios mismo. Abraham estaba caminando, dirigiéndose en Dios, pero Dios se le aparece para mostrarle el mundo espiritual, sino que entra a través del espíritu, y Dios es espíritu y mora con el hombre. No es robo, no es matar, no es secuestrar, sino que simplemente las malas costumbres. Luego lo entramos en conversaciones que no debemos conversar, entonces entramos en pecado. Vamos a hablar de la boca, mundo espiritual. ¿Qué es la boca en el mundo espiritual? Santiago capítulo 3, y yo creo que es la segunda vez que vamos a tocar este tema. Por algo será. Versículo 1 hasta el 6. Dice claramente que la lengua tiene el fuego del infierno. Del infierno. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Segundo, la lengua tiene el fuego de la creación. La boca, en el paladar de la boca encontramos el cerebro. Esto es el mundo espiritual. Santiago capítulo 3 y versículo 5 dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Entonces, ¿por qué la lengua se jacta? Porque hay un cerebro. ¿Dónde está el cerebro de la lengua? En el paladar. El paladar. El paladar es el cerebro, el que hace hablar la lengua. Las papilas gustativas es la que degusta lo bueno de Dios y sale lo sublime de Dios. Es decir, cuando hablas palabra mansa, palabras tiernas, cuando hablas palabras inefables, palabras que vienen del Espíritu, saborea con la lengua los salmos y con las papilas gustativas degusta lo sublime de Dios. Concéntrate en lo que está comiendo en un cerebro y tu paladar debe de llenarse de este gusto, de este manjar. La garganta representa el corazón. Si el corazón es perverso del hombre, imagínense el corazón de la garganta. Por eso el Señor Jesús dijo: ustedes fariseos son como sepulcro abierto. 4 y 5 dice, Salmo 5 versículo 4 y 5 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, aborrece, abomina Hashem. ¿De qué me está hablando? De la lengua. Estaba hablando ¿de qué cosa? De su garganta, de su corazón, la garganta. Hablaban ellos su perversidad. La mastico, pero no la trago. Aquí se le queda, aquí la carga. Aquí está el corazón pues de ella, aquí, de su hablar, aquí. Dice, sí, yo te mastico, pero yo no te trago. Todo tiene un sentido espiritual. La lengua en el mundo espiritual tiene 3 centros de energía o 3 poder. ¿Dónde está esto?
Santiago, capítulo 3, versículo 10 dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. ¿Por qué habla de esto Santiago? Escuche. Porque en la lengua hay 3 centros de energía o 3 poderes. Primera, el poder del mal, que es sin freno y tiene un veneno mortal. Eso está en 3, versículo 8. Y es la mayor de todas, porque ese es el poder en la boca. Estamos hablando de la lengua en el mundo espiritual. Aunque usted la tiene ahí pegada, sepa lo que significa en el mundo espiritual. La segunda, depende de la longitud de la lengua. Hay gente que tiene lengua larga y hay otra que tiene la lengua corta. Hay otras que no saben ni cómo sacar mucho la lengua, pero para hablar, ahí se les tira. ¿Verdad o no es verdad? Hay unos que se pueden tocar la lengua en la nariz, hay otros que no. Bueno, en esta segunda energía o poder depende de la longitud de la lengua, que significa el lenguaje de la persona. Ejemplo, un lenguaje ocioso, una lengua de palabras sucias, no es la misma, una lengua mentirosa, todo el tiempo habla con mentira. O jactancia, ¿dónde está eso? Santiago 3, versículo 5 hasta el 7, por favor, anótelo. Otra energía o el otro poder, la punta de la lengua. Estoy hablando de 3 poderes en la lengua. La primera, el mal que habla. La segunda, la longitud de la lengua. Y la tercera, la punta de la lengua. Está fuerte tu lengua. Está bien trazada y contada y medida en Dios. Esa lengua da fruto. Si no te mete en una, te mete por la otra. Pero donde no controlas esa lengua, ahí se manifiestan los pactos y los compromisos del hombre. La punta de la lengua es un órgano procreador. Eso significa tu lengua. Domina los labios. ¿Qué cosa, pastora? La punta de la lengua. Cuando se porta trompuda la gente, porque en la punta de la lengua tiene el insulto, no sabe cómo sacarla. Judas besó al Señor Jesús. ¿Dónde tenía el pacto de la traición y el pacto del diablo Judas? En la punta de la lengua. Se une la punta de la lengua y produce un lenguaje con los labios. Por eso hay gente que solo con besar ya le das a entender a su marido que está punto caramelo. O solo con besar sintió vieja, tus besos están fríos. Están feos. Porque la vieja tiene algo en la punta de la lengua que te quiere hacer. La punta de la lengua. Y hay otros que dicen, ay, que son ricos tus besos. Claro, porque la punta de la lengua está llena de vanidades. Hay una conexión con la punta de la lengua con los labios. Y esto transmite la expresión en el alma. Muchas veces nosotros no hablamos, pero con los labios lo decimos todo. El beso es la unión de la punta de la lengua y el lenguaje de labios. Ese es el lenguaje del beso. La lengua tiene 3 partes: raíz, cuerpo y vértice. La raíz atrapa toda la generación del ser humano. Mientras más la lengua hable, más se allega a las generaciones. Ella es bárbara para extenderse sus raíces. Sean chismes, sean mentiras, sean tragedias, sean lascivias, bueno, hay tantas cosas que la lengua se inventa. El cuerpo de la lengua, ella se puede mover como quiera y ahí guía el cuerpo. Santiago 3:3, el vértice, Santiago 3, versículo 7, anótelo. Versículo 8, veneno mortal. A nosotros nos dieron potestad en los pies a hollar serpientes y escorpiones, pero la potestad en la boca para destruir con la boca, como que si fuera una espada a nuestros enemigos. Esa solamente tiene gente que Dios le da ese poder. Cuando Dios y la persona tienen esa intimidad de frente y hay lenguaje de labios.
El evangelio viene por la boca. Cosas que el Señor le pone a través de un lenguaje de labios. Mateo 23 dice, Jesús acusa a los escribas y a los fariseos. ¿Pero por qué? Porque tenían una lengua. Mira la lengua de ellos. Dice así, Mateo 23, versículo 4, dice, este es el ejemplo de lo que estamos hablando, el concepto. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. No están hablando de cargas físicas, están hablando del mundo espiritual. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres. Porque aquel que se autonombra, o sea, habla de su propia vida con un nombramiento. Yo soy maestra. A mí me dicen, pastora, ¿en qué la usa el Señor? ¿Cuál es su ministerio? Siervo. Yo digo eso, sirvo. Y ellos no podían hablar de la lengua porque eran mentirosos. Mas el Señor vino y les habló. Ustedes son hijos del diablo porque hablan mentiras desde un principio. ¿De dónde le habló el Señor Jesús? Les habló de la lengua. Nosotros nos van a pedir cuenta por cada fantasía, mentira, traba y drama que vivimos en la tierra. Por eso es necesario que sepamos algo. El Señor Jesús condenó al mentiroso. Y cuando Él lo condenó, dijo, son hijos del diablo, hacen los deseos de su diablo. Dios habló de la boca. Y lo que le dijo fue, tienen un paladar de cerebro perverso. Mienten a cada rato. Gritan a cada rato, insultan a cada rato y se hacen llamar ungidos. El Señor le está hablando a fariseos y a escribas. La mentira que soplaban, cada chisme que soplaban, les degustaba y su alma se elevaba a esos sabores sublimes, pero perversos. Que otro es el mal, que otro cayó, que otro es esto y tú no. Nosotros, dice Romano, tú no señales a otro del mal, porque 3 dedos te está señalando, que lo que tú señalas del otro, tú mismo eres, porque tu propia boca te hace hablar de lo que tú tienes aquí adentro. Enseñando que la boca está llena de lo que tú tienes. Formé ya mi boca, mi lengua de esa persona. Se forma el lenguaje de Cristo en nosotros y todo lo que hablamos es cristocéntrico. Pero si yo en mi boca, en mi garganta, que es el corazón, tengo clavado una persona ahí, el que está enamorado habla de esa persona ahí. El que está bravo sigue insultando. Lo tiene ahí en la garganta porque ahí es el corazón. Y aquí hay cosas heridas que vivimos que aquí están. Nosotros le lanzamos todo. Porque la tenemos ¿en dónde? Aquí en la garganta. La misma lengua no puede salir agua salada y agua dulce. No puede. O le sirves a Dios, o le sirves al diablo, como dijo el Señor Jesús, a tu padre, no lo digo a usted, sino que dijo el Señor Jesús, a tu padre, el mentiroso desde un principio y homicida, porque se deleita obrando con la lengua y dañando a la gente con la lengua. Pastora, ¿cómo puedo corregir mi lengua que le gusta hablar de todo mundo y que en el corazón de la garganta, que es la garganta, el corazón, está metido ahí todos los días? Estoy comiendo y me acordé de algo y quiero hablar. ¿Cómo le hago, pastora? Métele palabra. Métele oración. Canaliza ese problema. Cuando tú ya sientes que quieres hablar, ándate a orar. Habla con Dios. Porque ya hablamos de lo malo y de lo carnal. Estamos hablando ahora de lo bueno. Es la elocuencia. ¿Qué es una elocuencia? Mientras yo más leo la Biblia, voy aprendiendo palabras de elocuencia. Mientras más leo la Biblia, me voy aprendiendo a autoeducar la manera de expresarme. Entonces, ahí encuentro belleza para hablar, una expresión linda para hablar y una elocuencia para hablar. Déjese de estar chismeando porque el chisme te lleva a ser tonto para hablar, bobo para hablar, torpe para hablar y no tienes elocuencia. Eso es el chisme. El poder del beso es la lengua. Bajo agua, a liberación. Estoy moviendo ¿qué? Ya para que usted me entienda. ¿Qué muevo? El pacto en la punta de la lengua. Dese un beso en el vino. Pásese el vino de la boca de un lado. ¿Qué cree que va a mover usted? La punta de la lengua. El vino, la punta de la lengua. Y el pacto cuando la gente está ordenada. Eso es poderoso en la vida de Dios.
sino que usted no lo sabe usar, usted no lo entiende. Y hombres, mujeres que tienen boca perversa, lenguas perversas, apártese de esa gente. Usted no sabe cuánto veneno. Cuando Dios habla, líbrame, eso lo habla David. Veneno de jaspit, el veneno de la serpiente, de la gente mala que te insulta tarde, noche y mañana. Y a veces los insultos no es de frente, a veces los insultos son por detrás. Ejemplo, alguien que te odia gratuitamente. Segundo, alguien que te cela gratuitamente. Tú no le estás haciendo nada, no le quita nada, no le quita ni un marido, te cela y te odia. O alguien que vive con el esposo que está casada con otra persona. O el marido que se le robó la esposa de otro. Entonces ese hombre de donde está le lanza. ¡Suá! Esa mujer de donde está le lanza. Y con derecho legal. Porque el pacto lo tiene ¿en dónde? En la lengua. Te desbarata. Por eso Dios dice que va a pedir cuenta. ¿Y por qué va a pedir cuenta? Porque la lengua es como que bueno un ser humano. De todo lo que hemos dicho, sea lo bueno o sea lo malo. Tengo yo problemas con mi lengua. Vamos a ayunar con silicio para la lengua. El día que vamos a ayunar no puede hablar. El alma va a revivir. Y el alma revive cuando la boca está totalmente cerrada. Y en ayuno, usted cierra la boca. No va a comer, porque ese es ayuno. Nada, ni agua, pastora, nada. Eso se trata de un ayuno. Ese es el verdadero ayuno. Prohibido mover el maxilar para hablar, para quejarse. Nada, solamente puede orar. Eso se trata del ayuno. La lengua procrea. ¿Por qué es un órgano procreador? Pues hay gente que no deja el sexo oral. ¿Por qué no lo puede dejar? Porque se mueve un poder procreador. ¿Qué quiere decir eso? Crea, fecunda y forma. Es fuerte. Póngale sabiduría a lo que le estoy diciendo para que deje de pecar ignorantemente y como animales. No puede usar la lengua en un acto sexual. Controle su lengua. Solamente en el beso, solamente en caricias, nada más. No lo meta en otro lugar que no debe. La punta de la lengua, porque con la lengua procreas poder bueno o poder malo, demonio caído o ángeles del cielo. Entonces que nos prohíben sacar la lengua los cristianos, pero el gesto de la lengua lo dice todo.